mostrando cómo Dios tuvo que trastornar al pueblo de Israel, ¿sí? Dice que lo trastornó, tuvo que poner pruebas y dificultades, ¿cierto? Él permitió que sucedieran cosas muy tristes y muy dolorosas en este pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? El versículo, la parte final del versículo, ¿para qué era? Para que se volvieran a él. Porque aquí dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. El propósito de trastornar al pueblo era con el propósito de que ellos, ¿qué? Se volvieran a él. Pero ¿qué dice? Mas no os volvisteis a mí. Y el tema de hoy lo he titulado Las herramientas que Dios utilizó, está utilizando y utilizará para volvernos a Él. Entonces, el Señor quiere que nos volvamos y nos retornemos, nos reconciliemos otra vez con Él, ¿cierto? Como fue al principio. Pero como nosotros por las buenas, tristemente, no oímos, no entendemos, entonces Dios permite situaciones con las cuales ¿qué? Nos trastorna la vida. Y si nosotros para no ir muy lejos allá, ¿cómo nos sentimos ahora en este momento que estamos viviendo? En estos tiempos, ¿cómo nos sentimos? ¿Bien? ¿Tranquilos? ¿Serenos? ¿Felices? ¿O nos sentimos como trastornados de ver todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando allá afuera? Y todo lo que están anunciando que va a venir, ¿cierto? Entonces, ¿eso nos qué? Nos trastorna, ¿cierto? Pensar que ya está miedo salir allá afuera a la vía, que ya por donde nos movamos, ¿da qué? Preocupación, nos trastorna, ¿cierto? Temor. ¿No? Pero el propósito del Señor que permite que estas cosas pasen, ¿para qué? Para trastornarnos, para que nos preocupemos, para que no nos quedemos ¿qué? Tranquilos como hemos estado. Voy a continuar con lo que en la partecita del artículo 12 y 13 del mismo capítulo que estamos leyendo. Dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ahí estamos viendo el propósito. ¿Para qué Dios permite que suceda entonces esto? Para que nos preparemos y podamos ir aquí al encuentro con nuestro Dios. Eso fue en el pasado. Hoy sabemos que el Señor no cambia y el Señor tiene el mismo plan. Lo mismo que fue ayer, es hoy y será mañana, ¿cierto? Para siempre. Entonces dice que Él desea, esto dice que esto lo haré ¿para qué? Te lo haré a ti, Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y muchas veces vemos que las cosas estamos llevando nuestra vida bien, normal, pero de repente sucede algo en la familia. Y yo creo que todos de alguna manera pasamos eso en algún momento. ¿Estamos bien? Cuando de repente alguno de la familia, una trombosis. ¿Cómo queda? La mamá, el papá. ¿Estamos bien cuando de repente qué? El que estaba allá afuera, un accidente, una estrellada, o atropelló un vehículo. ¿Cómo queda? ¿Cierto? Se nos trastorna la situación. ¿Y el Señor para qué quiere hacer esto? ¿Para qué permite esto? Él no lo hace, perdón, Él lo permite. Entonces, ¿el propósito es para qué? Para prepararnos para volver al encuentro con nuestro Dios. Porque solamente cuando nos pasan cosas tristes y accidentes y cosas catastróficas, entonces ahí que ahí sentimos la necesidad de correr a buscar y reconciliarnos otra vez con Dios y pedirle a Dios con todo el corazón, con las lágrimas de rodillas suplicando que qué, que ahora Señor escúchanos, ¿cierto? Que incline su oído
y nos escuche y nos auxilie en esta tragedia que estamos, ¿cierto? Y entonces ahí es el momento donde el Señor dice que prepárate, ¿para qué? Para encontrarte con tu Dios. ¿No les parece hermosa esa invitación que el Señor nos hace? Amén. Y el Señor hoy quiere hacer esa obra con nosotros. El Señor está utilizando diferentes métodos y medios para reconciliarnos con Él. Dice el 13, porque he aquí el que forma los montes, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas montaña y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Amén, ¿cierto? Me parece muy hermoso este versículo, si lo miran bien, el versículo 13, porque así ya nos está recordando que, a ver, ¿qué nos recuerda ahí, hermanos? De la creación. Amén, exactamente. Nos está recordando quién es el creador. Ahí está diciendo todo claritamente, ¿sí notaron? Porque aquí el que forma los, ¿qué? Los montes. Él es el que forma los montes. ¿El que crea qué? El viento. ¿El que anuncia qué? Al hombre sus pensamientos. Dios anuncia al hombre su pensamiento. El que hace de las tinieblas montaña y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová es Dios, ¿es qué? Su nombre. Qué hermoso, ¿no? Ese mismo Dios que estuvo anteriormente con el pueblo de Israel y quiso mostrarse a ellos, hoy el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros. Y en el capítulo 5 de ese mismo libro, ustedes miran que hay un título. ¿Cómo dice ese título? Aquí en mi Biblia dice llamamiento al arrepentimiento, en el capítulo 5. ¿Sí? ¿Dice ustedes? No tiene un subtítulo, ¿cierto? O exhortación al arrepentimiento. Llamamiento al arrepentimiento. Entonces yo quiero que vayamos a leer este libro y lo vamos a leer de pronto entre todos para yo no hablar sola. Entonces, vamos a leer de 2 versículos, creo que vamos a alcanzar. Entonces vamos a comenzar y comenzamos por esta fila. Bueno, hermanito, doctor. Amén. La palabra del Señor dice en Amós capítulo 5 y versículos 1 y 2. Oye esta palabra, reino de Israel, este canto fúnebre que por ti entono. Ha caído la joven Israel y no volverá a levantarse. Postrada en su propia tierra, no hay quien la levante. Amén. Ahí vemos entonces cómo el Señor está mostrando que ha caído qué. Aquí dice, cayó la Virgen, ¿cierto? Pero sabemos que la joven y la Virgen es la misma, ¿no? Porque se está refiriendo a una joven, pues que está virgen, ¿cierto? Cayó la Virgen de Israel y no podrá ¿qué? Levantarse ya más, pues fue dejada sobre su tierra y ya no hay quien la levante. Bueno, vamos a leerlo primero y luego vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué dice el versículo 3 y 4, hermanito? Porque así ha dicho el Señor Jehová a la casa de Israel, la ciudad que salía con 1000 quedará con 100, y la que salía con 100 quedará con 10. Mas así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Amén. Qué lindo, ¿no? 10%. Ahí nuevamente está haciendo ¿qué? La invitación. Vamos a seguir el 5 y el 6, hermanita Karim. No busquéis a Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Entonces, hay también que buscar a Jehová y vivir, ¿cierto? Es otra invitación, pero ahorita vamos a recalcar. Vamos con el 7 y el 8. Hermana Iliana, por favor. Convertid en la gente el juicio y la justicia del rey por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día con
noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Amén. Nuevamente hace el llamado y está recordando que quién es el creador y nuevamente que está demostrando que él es el que todo lo ha hecho, ¿cierto? Sigamos el 9 y el 10. La palabra de Dios. Él trae ruina sobre el fuerte y hace caer la destrucción sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto detestaron. Por tanto, puesto que escucháis al pobre y recibís de él carga de trigo, no habitaréis las casas de piedra labrada que edificasteis, ni beberéis del vino de las hermosas viñas que plantasteis. Ya. Entonces, ¿qué dice? Dice que el que da esfuerzo al despojador sobre la fuerte y hace que el despojador venga, que venga sobre la fortaleza, ¿cierto? Dice que también que ellos que aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Y al que hablaba, lo recto que hicieron, abominaron. O sea, le tuvieron odio, fastidio, rabia, porque decía que lo bueno, lo correcto. Vamos con el, tú le dices al 11, ¿no? Vamos con el 12 y el 13. De pronto nuestro amigo Danilo nos quiere colaborar con estos dos versículos. Dice, por tanto, puesto que humillaste al pobre, además de humillar, le quita la carga de trigo, y vestiste de él la carga de trigo, no habitarás en las casas de tierra que edificaste, ni beberéis el vino de las hermosas viñas que plantaste. Exactamente. Está acusando lo que hacía, ¿no? Vamos al 12 y el 13. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís a justos, recibís cohecho en los tribunales de los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo está. Entonces vemos que también, ¿qué? Porque yo de vuestras, ¿qué? Muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, ¿qué? Sé que, sí, sé que afligís al justo y recibís, ¿qué? Cohecho, o sea, ya sabemos que es cohecho, ¿no? Y en contribuciones hacéis que perder tu casa a los pobres, ¿cierto? Aquí está haciendo una acusación en sí, le está mostrando al pueblo todo lo que, ¿qué? Lo que estaba haciendo, ¿cierto? Los quebrantamientos. ¿Por qué iba a ser juzgado? ¿Qué dice el 13 y el 14? Nuestra amiguita, ¿sí? ¿Tienes el 13 y el 14? Veamos. Ah, perdón, el 14 y el 15. Sí. Jehová, Dios de nosotros, está con vosotros. Sí. Aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia en el juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Ahí está claramente, ¿cierto? Buscar lo bueno y no lo malo. ¿Será que eso era solamente para los anteriores o también para nosotros y para los futuros? Amén. Buscad lo bueno y no lo malo, para que ¿qué? Viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Qué lindo, ¿no? Clarito. No tenemos por dónde confundirnos de lo que el Señor pide de nosotros. Que también dice que aborrecer el mal y amar ¿qué? El bien y establecer la justicia, el juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá ¿qué? Piedad del remanente de José. Sabemos que el remanente es algo que poquito, ¿cierto? No es abundancia, es poco. ¿Qué dice el 16 y el 17? ¿Está? 16 y 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos.
En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y el labrador llamará a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Está entonces, digamos, profetizando lo que iba a suceder, ¿cierto? Allí en el pueblo de Israel, por tanta maldad y tanta desobediencia y tanta rebeldía, ¿cierto? ¿Y qué le decía? Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá ¿qué? ¿Risas? ¿Qué habrá? Llanto. Llanto. Y en todas las calles, ¿qué dirán? Ay, ay, ¿cierto? Y al labrador llamarán a lloros. Y endecha a los que sepan endechar, ¿cierto? Y en todas las viñas habrá ¿qué? Llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Tremendo, ¿no les parece? Cuando el Señor nos ha dado tantas oportunidades, porque el Señor siempre, como un padre, está siempre dándole oportunidades a sus hijos y hablándoles y amonestándoles antes de ir a ¿qué? Al castigo, ¿cierto? Un padre siempre que aconseja, le habla al hijo, hasta le negocia a veces, ¿cierto? A veces negociamos con nuestros hijos de alguna manera. ¿Para qué? Para que obedezcan, para que no se rebelen, ¿cierto? Pero a veces, por ninguna forma se puede. Entonces ahí hay que avanzar a ¿qué? ¿Qué hace el padre? Tiene que entrar a ¿qué? A reprender, a castigar. Y eso es lo que está mostrando aquí, ¿cierto? Por eso dice que hay muchos dirán allá. ¿Qué dice el 18 y el 19? Hay los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Será como el que huye de león y se encuentra con el oso. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que dice, ¿no? Hay de los que desean ¿de qué? El día de Jehová. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas personas desean que el Señor venga pronto. Y muchas veces dicen, ay, ojalá Dios venga y que ya se acabe esto, que ya termine todo esto y que ya. Pero dice que ¿para qué dicen que desean que venga ese día? Dice, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Hace una pregunta. Será de tinieblas y no de luz, ¿cierto? Como el que huye de delante de ¿qué? Del león, corriendo el león. ¿Y con quién se encuentra cuando va corriendo? ¿Con quién se estrella? ¿Cómo les parece? Huye del león, corriéndole, y cuando va corriendo allá al frente le sale ¿quién? Se encuentra el oso. ¿Qué será más terrible? Como siempre, cosas igual. Alguien decía como que sale de Guatemala y se mete en Guatepeor. ¿Cierto? Dice, y se encuentra con el oso. O como si entrare en casa y apoyare ¿qué? Su mano en la pared. ¿Y qué le pasa? Le muerde la culebra. Y le muerde la culebra. No hay para dónde correr. Vamos a, tú tienes el 20 y el 21. 21 o 22. Podrías tener. 20 y 21. Bueno. No será el día de Jehová, ni niebla, ni luz, oscuridad que no tiene resplandor. Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Interesante, ¿no? Dice que ¿qué? No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Porque realmente cuando decimos que venga de Dios, pero resulta que ¿cómo estamos preparados para esa venida de Él? Entonces dice, aborrecí. Mire lo que dice aquí, esto es muy duro. Aborrecí, abominé vuestras ¿qué? Solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Qué son las asambleas? Las reuniones, ¿cierto? ¿Sí? Dice que cuando
No estamos preparados. Cuando pedimos que Dios venga, pero ¿qué? No estamos preparados. En el caso del pueblo de Israel, no, estaban haciendo totalmente todo lo contrario, ¿cierto? Estaban haciendo maldades, cometiendo muchos pecados, vimos allá atrás, ¿cierto? Pero entonces, en esta experiencia, Dios dice que son las aborrece, ¿cierto? Holocaustos. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Entonces, lo que se le ofrecían ellos allí en sacrificio y en antes bien llevaréis el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, las estrellas de vuestros dioses que os hiciste. Entonces, ¿qué llevaban ellos? Ídolos, ¿cierto? Ídolos que Dios ¿qué? Aborrece. Entonces, vemos que aquí lo que hemos estado mirando es de lo que el Señor está aquí mostrando el pecado a quién, a Israel. Y por eso le decía que ¿qué? Es una amonestación y es una ¿qué? Un llamamiento a ¿qué? Al arrepentimiento. Entonces, así como Dios hizo un llamado al arrepentimiento en el pasado al pueblo de Israel, hoy también el Señor nos está haciendo el mismo llamado a nosotros. ¿Qué quiere? Que nos apartemos de todas estas cosas que cada uno de nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Si hay algo que tenemos que desechar y si hay algo que está impidiendo nuestra relación con Dios, si hay algo que está impidiendo nuestro caminar con Él, algo que nos separe de que podamos recibir el Espíritu de Dios. Y es la hora en que el Señor nos hace una invitación para enmendar y ver nuestros caminos, como lo decía allá atrás, ¿cierto? Revisar nuestros caminos y enderezcámonos, ¿cierto? Cuando yo estaba estudiando, orándole al Señor, ¿qué iba a compartir con mis hermanos? Realmente le pedí a Dios que fuera lo necesario, lo que realmente necesitáramos en esta hora, porque hay grandes desafíos para nosotros en esta hora. Es una hora muy solemne y es una hora muy, sí, decisiva, perdón, la que nos ha tocado estar viviendo en esta hora. Yo sé que hay muchas personas que duraron hace 100 años o tiempos atrás y fueron cristianos, estuvieron militando, ¿cierto? Pero ya se fueron, ya partieron. Pero hoy nos ha tocado a nosotros esta generación.
no, y es la generación más difícil. Y el Señor nos ha escogido a nosotros. Y nos ha escogido con un propósito que es la de prepararnos para la obra que tenemos que hacer en esta hora. Entonces, el Señor me motivó con este estudio, lejos, de verdad, yo lejos de imaginarme que en este libro yo iba a encontrar este tema tan claro y esta amonestación, como lo estamos viendo, que el Señor lo ha hecho. Me gustaría después que cada uno en su casa, ojalá puedan repasar este capítulo. El 6 también es un capítulo muy diciente. Me gustaría leer del 6, el versículo 7, 6, 7, es el mismo. Dice, ahí mismo donde estábamos, 6, 7, en la siguiente mitad. Dice, por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Aquí está. ¿De qué? Por tanto, ahora irá aquí la cabeza de los que van en cautividad. Porque, bueno, capítulo 6 viene hablando de la destrucción de Israel y, bueno, está larguito, pero de pronto ustedes lo pueden estudiar después. Dice, hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables, los principales entre las naciones, de los cuales acude la casa de Israel. Aquí está hablando de los reposados. ¿Qué entendemos como los reposados? Hay de los reposados de Sion. ¿Qué entenderíamos? Los que no hacen nada. Exactamente. Podemos estar ahí diciendo que estamos ahí, pero como si estuviéramos, ¿cierto? Y tristemente, hoy por hoy, la mayoría de iglesias se llenan, multitudes de gente que llega a las iglesias, ¿cierto? Pero simplemente estamos como reposados, ahí sentados, tranquilos, pero cuando vemos la necesidad, cuando sabemos que el otro está necesitando, realmente hasta dónde nosotros estamos dispuestos para levantarnos y ir y acudir a ayudar, a servir al necesitado. Y el hermano en su tema hablaba de los portillos, los reparadores de portillos, ¿no? Que somos llamados nosotros a ser reparadores de portillos. Pero, y realmente es así. Nosotros en esta hora somos llamados aquí a hacer una ayuda, a hacer una mano ayudadora para nuestros hermanos. Hacer, exactamente, hacer bendición. Y entonces aquí dice que hay de los reposados de Sion. Hay, cuando Dios exclama un hay, es algo muy fuerte. ¿Saben ustedes? Cuando encontramos en la palabra de Dios un ay, es algo muy fuerte. Es algo muy doloroso, es algo de lágrimas, de tragedia, de dolor. Es algo muy grande. Y entonces aquí dice, ay de los reposados. ¿Qué quiere decir eso? O sea que lo que espera, lo que les espera, las consecuencias. Exacto. Ay, ¿cierto? Ay de los reposados en Dios y de los confiados en el monte de Samaria. Dice los notables y principales entre las naciones. Ay, de esos principales, de esos reyes, de esos príncipes, de esos gobernadores, ¿cierto? De las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. ¿Por qué la casa de Israel dejó de acudir a quién? A su Dios. Dejó de acudir a su Dios que lo fortaleció, que lo creó, que le dio todo, que lo llevó por el desierto, que le sustentó tantos años. ¿Y dejó de qué? De fijar sus ojos en él y empezó a fijar sus ojos en quién? En los reyes de la tierra, en lo terrenal. Y entonces por eso dice un ay. Ahora yo pregunto, ¿esto fue en el pasado? ¿Será que a nosotros de pronto no nos puede estar pasando lo mismo? Que la palabra de Dios nos trae a nosotros. Sí. Entonces hoy, hermanos, yo no sé hasta dónde en la vida de cada uno, yo no los conozco. Nos conocemos algunos de salud, algunos listas, pero hay personas que
que yo no conozco, ni sé nada de sus vidas, que es de la mía. Pero el Señor hizo un ay, ¿cierto? Para nosotros. El Señor quiere hoy llamarnos y hacernos una invitación para que nosotros salgamos de esa vida de ¿qué? De confort, de reposados, de tranquilidad y realmente, y veamos en quién estamos confiando en esta hora. Dios quiera que no nos esté pasando a nosotros lo que le pasó a Israel. Dios quiera que nosotros no tengamos otro Dios y estemos confiando en otro Dios fuera de nuestro Dios Jehová, que es el que nos sustenta y nos sostiene. Y que podamos estar realmente, y es un llamado por si hay algo en nosotros que nos está impidiendo trabajar y salir a hacer la obra del Señor como Dios quiere. Y que podamos, ¿qué? Entonces fijar nuestros ojos realmente en el que, ¿qué? En el que realmente nos ha sostenido, así como lo sostuvo Israel, también a nosotros, ¿cuántos años nos ha sostenido? ¿Cuánto tiempo el Señor ha cuidado de nosotros? Nos ha dado todo lo que necesitamos, más de lo que necesitamos, y nos ha sostenido hasta aquí. Y ahora, entonces, hermanos, que el Señor nos quiere utilizar para su obra, estemos muy, ¿qué? Muy tranquilos y cómodos en esa tranquilidad de lo que el Señor nos ha dado. Pero tengamos cuidado porque si nosotros leemos este capítulo 6, que dice la destrucción de Israel, aquí está mostrando todo lo que el Señor va a hacer, o iba a hacer, ¿no? Porque esto ya es pasado, Él les está mostrando todo lo que iba a pasar con el pueblo de Israel por su rebeldía y su desobediencia, y también por su comodidad, y también ¿por qué? Porque dejaron de ¿qué? De confiar en ese Dios poderoso y misericordioso. Y el Señor tenga misericordia que nosotros, yo pienso que este es encontré que esto es una amonestación para nosotros en esta hora. Voy a saltarme a leer el versículo 11, porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con abertura. Entonces, miremos que después de que el Señor hace una amonestación, nos llama, nos invita, entonces, cuando ya no hay respuesta y seguimos haciendo nuestra voluntad, el Señor dice que ¿qué? Él herirá con hendiduras la casa mayor. O sea, estamos hablando de ¿qué? Las cabezas mayores, ¿cierto? De los reyes, de todas estas personas grandes. Y si vamos a la parte espiritual también, de los grandes, ¿cierto? Porque a veces estamos en la iglesia, pero realmente no hemos entregado nuestra vida, como decía el hermano esta mañana también, de pronto nos falta algo por entregar, ¿cierto? No hemos hecho una entrega total al Señor, y eso está impidiendo que nosotros podamos en esta hora hacer la voluntad de Dios y hacer la obra de Dios. Hay ataduras que no nos están dejando caminar. Y el Señor nos permita a cada uno de nosotros ir revisando qué es esa atadura que en esta hora me está impidiendo avanzar en la obra del Señor. Hoy, de pronto, un poco triste, pero este lugar debería estar lleno, ¿cierto? De pronto nosotros hasta pensamos que las sillas no iban a alcanzar, iban a alquilar, porque la invitación se hizo, ¿cierto? Pero dice que no todos escucharán el llamado, ¿cierto? Así como el Señor Jesús dice que hizo la fiesta y mandó a los invitados, a todos a que vinieran, ¿cierto? ¿Pero vinieron? No vinieron. Y como no vinieron, él después tuvo que hacer otra invitación. Y ya no invitó a los convidados, sino a los que no habían sido, ¿qué? Convidados, los invitó para que vinieran a la fiesta. Y así el Señor en esta hora ha hecho la invitación y estamos pocos. Pero yo sé que si cada uno de nosotros, los pocos que estamos, que hemos oído su voz, realmente rendimos nuestra vida al Señor y revisamos nuestras vidas y le pedimos al Señor que rompa esas ataduras que nos están impidiendo avanzar
hacer la obra que realmente el Señor nos ha llamado. Entonces, el Señor quiere hacer esa obra en nosotros. El Señor quiere hacer una obra especial. El Señor quiere utilizarnos y es un privilegio que Él nos pueda utilizar como herramientas en esta hora. Porque ¿qué tenemos nosotros de dignos para decir que Dios tiene que utilizarnos a nosotros? ¿Tendremos algo digno que nos haga méritos para acercarnos y decir, sí, es que yo sí soy santa, o yo sí tengo una vida de santidad, o yo sí hago lo bueno, como dice la gente a veces, ¿cierto? Yo no hago mal a nadie. Yo estoy bien con Dios. ¿Será que alguno de nosotros podrá decir eso? Creo que ninguno, ¿cierto? Todos tenemos en una manera o en otra algo que mejorar. Y el propósito en esta mañana es que el Señor nos ayude a avanzar y a entender que el Señor tiene un plan en esta hora para atraer las almas que están allá afuera, que están en dolor. Y el propósito que el Señor nos ha permitido y lo que estamos con la ayuda del Señor en esta hora disponiéndonos es para que el Señor pueda utilizarnos y poder hacer este curso de obra médico-misionera, donde creo que mi hermano lo hizo clarito, donde nosotros podamos ser las manos y los pies que Jesús necesita en esta hora para llegar a los que sufren, a los que lloran, a los que están enfermos allí botados en una cama, a los que gimen, y yo no sé dónde más el Señor nos pueda utilizar, pero eso es la obra que el Señor necesita en esta hora. Ya no podemos seguir jugando a ser religiosos. El Señor quiere que nosotros tomemos ahora en serio la bandera y que realmente avancemos. Habrá muchos obstáculos, muchas dificultades, posiblemente lágrimas por el camino. Pero el Señor de eso quiere sacarnos como el oro puro, ¿no? Porque si el oro dice que no pasa por el fuego, no es purificado. Y el Señor hoy quiere purificarnos para que nosotros dejemos de vivir para nosotros, dejemos de pensar solamente en nosotros. Creo que ya llevamos bastante tiempo. Si nosotros nos miramos a cada uno, ¿cuántos años llevamos trabajando, esforzándonos solamente para nuestro yo? Para mi comodidad, comer bien, vestir bien, tener carro, tener esto, tener lo otro, ya, acá, para los míos, para mí, para mí, para mí. Hermano, ¿cuántas horas o cuánto tiempo hemos dedicado para ir y servir al otro que está en necesidad? ¿Cuántos días hemos sacado para decir hoy o tal día o tales días voy a sacar para hacer la obra del Señor? Porque el Señor dice que cuando nosotros le servimos al de afuera, al prójimo, ¿a quién le estamos sirviendo? A Él. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor, ¿cierto? Entonces, cuando le damos un plato de comida a alguien necesitado, ¿a quién estamos dando? A Cristo. A Cristo. Cuando le vamos y ayudamos a un enfermo, una persona en necesidad, ¿a quién estamos dando? A Cristo, ¿cierto? Entonces, el Señor quiere también prepararnos, hermanos. Es importante prepararnos. Por eso el propósito de hacer este curso, para prepararnos. Porque a veces necesitamos manos ayudadoras. Bueno, yo voy a tocar un poquito de pronto este lugar y esta obra que estamos haciendo. A veces tenemos los enfermos y realmente no hay unas manos ayudadoras. A veces necesitamos, con el doctor que hemos estado visitando estos últimos días, el doctor Ernesto nos está apoyando en este ministerio y todos, están muchos hermanos más, pero teníamos una experiencia de que visitamos algunos hogares donde hay enfermos y necesitamos a alguien que nos pueda ayudar, unas manos que podamos decir, esta persona nos pueda colaborar, ¿cierto? Pero tristemente no la hay. Y de pronto alguien dice, bueno, yo sí quisiera ayudar,
Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? No sé. No sé. Muchos hermanitos de pronto quieren ayudar. Y dicen, sí, yo sí quisiera ayudar, pero no sé. Y entonces, ¿cuál es el propósito de este curso? Capacitar a todos los que quieran aprender cómo poder ser un médico misionero. Y entonces, que cuando haya la necesidad podamos decirle de pronto, mi hermanita Patricia, usted puede venir a acompañarnos un día, en cuanto se apoyar este lugar un día, hay una necesidad, no podemos estar o necesitamos que nos apoyen atendiendo un paciente y poder decir, claro, hermana, con gusto, porque está preparada, ¿cierto? Y entonces podamos, y digo, hay un lugar ahí, en tal parte, un hogar donde hay un enfermo así, hermanito, hermanita, usted puede apoyar tal día o tal momento y poder decir sí. Y ya no puede decir no sé, porque ahora decir, ¿cierto? Entonces, el propósito, voy a leer aquí un pedacito de muy pequeño, ya con esto termino, del Ministerio de Curación y es una partecita. Dice, la verdadera educación prepara para la obra misionera. La verdadera educación, o sea que hay otra educación. Hay otras educaciones, ¿cierto? Porque está refiriéndose a la verdadera. Y cuando está refiriéndose a la verdadera es porque hay otras clases de educación. Entonces, aquí nos está hablando cuál es la verdadera educación. Dice, la verdadera educación es una preparación para ser misionero. Esa es la verdadera educación. Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero. ¿Ustedes sabían eso, hermano? Todo hijo e hija de Dios está llamado ¿a qué? A ser misionero. Se nos llama a servir. Se nos llama a servir a Dios y a nuestros semejantes. Y el objeto de nuestra educación debe ser capacitarnos para ese servicio. ¿Cuál es el objeto de nuestra educación? Prepararnos para ese servicio. ¿Cuál servicio? Ahora mencioné. El de ir a servir, a ser siervo de Dios, a servir donde nos llaman. Entonces el Señor quiere, dice que esa es la verdadera educación. No sé si todos teníamos esa claridad de cuál es la verdadera educación. Porque tristemente, voy a hacer un artículo acá, a nosotros nos han enseñado a educarnos, pero para nosotros, ¿o no? Usted va a la universidad, hace tal carrera, y cuando usted haga esa carrera, ¿a ganar qué? Dinero, ¿cierto? A vivir bien, a comprar la casa, a tener esto, a tener lo otro, y a ser alguien en la vida. Eso nos decían a todos, ¿no? Si no te educas, si no vas a una universidad, pues no eres nadie en la vida. Pero esa idea está muy distante de lo que Dios pide de nosotros. ¿Para qué es que Dios nos quiere educar? ¿Cuál es el propósito de la verdadera educación? Para servir a otros. El servicio a otros. Y yo no sé si todos tenemos clara esa idea, o de pronto no la teníamos clara. Y quienes no la teníamos clara, pues el Señor ya nos está mostrando. La verdadera educación, el propósito es que servir. Servir. Dice, la preparación para servir. Este objeto debería tenerlo siempre presente los padres y los maestros cristianos. No sabemos en qué actividad servirán nuestros hijos. Puede ser que su vida transcurra en el círculo del hogar. Puede ser que se queden allí en casa sirviendo, ¿cierto? Tal vez sigan alguna de las profesiones comunes de la vida o vayan a países paganos para enseñar el evangelio. Pero todos serán igualmente misioneros de Dios, ministros de misericordia al mundo. Entonces, este es el propósito que nosotros debemos tener. ¿Sí? Hay una frase que no sirve para así es. No sirve para
Hay un eslogan que se escucha bastante que dice educando para esta vida y para la eternidad, pero normalmente se educa solo para esta vida, pero no para la eternidad. Amén. Sí, así es. Tristemente, nos han educado solamente para vivir en esta tierra, pero no nos han educado ¿para qué? Para la vida venidera. Desde las autoridades para la importancia de que muchas personas que tengan esta vocación, este deseo de caminar en los caminos de Dios, entonces entender que el ser humano es trascender y somos hijos de Dios como tal. Dios quiere quien lleve esta noticia, esta información. Muchas personas se quedarán sin ese conocimiento, pero habrá otras personas que escucharán y que dirán, yo me quedé como estoy, bien así. Eso ya es la libertad de cada ser humano que lleva de cada. Pero el propósito del cielo es que la educación que recibamos da para servir a para amarnos y seguir sirviendo en la eternidad. Y ese ejemplo lo dejo nuestro Señor Jesucristo, él lavó los pies, juró al pueblo. A eso gracias. Amén. Entonces aquí en lo que leíamos anteriormente, De los lugares, de una cierta época, para unos lugares, seguramente para que se quieran una educación terrenal, para que tengas un futuro en tu tierra, para que tú necesitas hambre, cosas necesarias, materiales, pero para esto yo me esfuerzo. Para que tú tienes que aprovecharlo, porque si no te educas, entonces no serás nada. Pero la función del hogar, yo entendí cuando eran mis hijos pequeños, que criar a los hijos no era para eso, era para la eternidad, era para ir a servir, sirviendo aquí, pero para allá. Amén, gracias. Sí, me quitó la parte que iba a explicarle a esta hermanita, porque eso es un lema que tristemente aquí dice que debemos educar a nuestros hijos con ese propósito. Porque es que a veces los hijos ni siquiera quieren ayudar a lavar una cuchara en la cocina de la mamá. ¿Por qué? Porque no los hemos educado para eso. Claro. Estudia, así que no haga nada, pero usted me tiene que pasar el año. ¿Y va a coger la escoba? No, eso no, ¿es cierto? Pero cuando ya el chico o la señorita crece y le decimos es que no ayuda a nada, ni siquiera coge una escoba para barrer, ni siquiera hace el plato donde comió. ¿Quién le inculcó eso? Padre. Nos faltó la educación, la verdadera educación. ¿Cuál es la verdadera educación? Enseñarle a servir. Y si le enseñamos a servir en la casa, a donde vaya esa señorita o ese joven, en toda parte será que un instrumento de servicio. Donde quiera llegue, va a ser muy bien recibido. Qué bueno que esa persona venga aquí, porque es una persona servicial, ¿cierto? ¿No han visto eso? ¿Sí les ha pasado eso cuando alguien llegaba a visitar la casa o a nuestros hogares? O hemos ido a algunas partes y hemos visto eso. Aquí, justamente ayer llegaron unos hermanitos que realmente me quedaba asombrada de ver cómo esa agilidad y trabaje rápido y apure para alcanzar a hacer lo otro, y los demás querían que las horas se multiplicaran para poder realizar la obra a la que vinieron y salir cumpliendo el deber. Entonces son jóvenes, son niños que fueron educados, hoy ya son personas adultas, pero ellos tienen que ese principio que se les dio. Y eso es lo que, y es para servir, para ayudar, no solamente trabajar para llenar el bolsillo, porque también nos enseñaron que hay gente que dice, bueno, ¿cuánto me va a pagar? Y yo le trabajo. Antes llega el trabajo, primero que pregunta, ¿qué es? ¿Cuánto es el sueldo? Y ahí le trabajo o no, ¿cierto?
¿Por qué? Porque esa fue la mentalidad, tristemente, con que se fue criado desde niño. Pero hay personas que preguntan cuánto va a ganar, simplemente qué hay que hacer, qué ayudo, dónde hago. Es muy diferente. Bueno, vemos aquí, dice, Cristo dijo acerca de todos sus hijos, hasta el fin del tiempo, lo mismo que declaró con respecto a los primeros discípulos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esto lo encontramos en San Juan 17:18. Para ser presentes, para ser representantes de Dios, para revelar su espíritu, para poner de manifiesto su carácter y para hacer ¿qué? Su obra. ¿Qué debe ser puesto de manifiesto en la educación que nosotros le damos a nuestros hijos o que debemos nosotros también educarnos? El carácter. Manifiesto el carácter de Jesús y también ¿qué? Para hacer ¿qué? Su obra. Porque cuando tenemos el carácter de Jesús, entonces nosotros podremos ir fácilmente ¿a qué? Hacer su obra. Pero si no tenemos el carácter de Jesús, de servicio, ¿acaso nos va a quedar fácil ir a ayudarle allá al otro? Bueno, entonces dice aquí, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Queremos parecernos a Jesús? Entonces, ¿qué tenemos que empezar? Sirviendo. A servir. No a que nos sirvan. Ojo, no a que me hagan. Póngame, sírvame, alcánceme, póngame. No, porque eso es ser servido. Sino en qué le ayudo, qué le hago, ¿cierto? Ese fuera el ejemplo de Jesús. Dice que, vuelvo y repito, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y esa es la parte del carácter fundamental de Cristo. Bueno, los hijos de ahora les dicen a papá, mamá, pásame esto de acá. Por favor, pásame esto de acá. Yo cuando esta persona me digo, ya que ya y no se ve. Dice, si amamos, daremos. ¿Cómo les parece? Si amamos, daremos. El Hijo del Hombre, entonces ahí dice, no vino para ser servido, sino para servir. Bueno, termino con esto. El fundamento amplio dice, la más elevada de todas las ciencias es la ciencia de salvar almas. Interesante, ¿no? Pensamos que hay muchas ciencias que el mundo enseña, pero dice, la más elevada de todas las ciencias es la ciencia del alma, de salvar el alma, perdón. La mayor obra a la cual pueda aspirar los seres humanos es la de convertir en santos a los pecadores. ¿Se imaginan esa obra tan grande, hermanos? ¿Cuál es la obra más grande? Convertir en santos a los pecadores. ¿Ustedes saben lo que es hacer esa obra? No es cualquier cosa. No. Porque el contexto en que ahora vive el mundo se les hace más difícil a los pecadores querer. Por eso dice, la mayor obra a la cual pueden aspirar los seres humanos es convertir en santos. Imagínense un hombre que ha sido matón, ladrón, borracho, de todos los viciosos, y usted ir a convertir a esa persona en el nombre del Señor, ¿en qué? En un santo. Cualquiera dirá, eso es imposible. Sí, para nosotros es imposible, hermano. Pero si vamos en el nombre del Señor y con el carácter, como vimos anteriormente, reflejando el carácter de Jesús, entonces esa obra será hecha. Amén. Entonces dice, para realizar la obra hay que echar cimientos amplios. Para poder hacer esta obra hay que ¿qué? Echar cimientos ¿qué? Amplios. Se necesita una educación comprensiva, una educación que requiera de los padres y maestros pensamientos y esfuerzos superiores a los que requiere la mera instrucción científica. Y aquí yo me voy
respetando a mi hermano, pero me voy a los psicólogos. ¿Por qué? Porque a veces el psicólogo piensa que solamente él puede, ¿qué? Cambiarle la vida a su paciente, ¿cierto? Es la ciencia que él estudió, pero ¿lo logrará verdaderamente entrar en esa verdadera educación a esa persona? ¿A alguna o a alguien? No, porque de pronto le va a cambiar, ¿no? Algunas formas, algunas cosas, pero realmente quien hace ese cambio de transformar a esa persona de pecador a un santo, solamente lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, por eso dice que se necesita una educación comprensiva, una educación que requiera de los padres y maestros pensamientos y esfuerzos, ¿ciertos? Superiores. La educación no es completa a menos que el cuerpo, esto me llamó mucho la atención, la educación no es completa a menos que el cuerpo, la mente y el corazón se desarrollen armoniosamente. Y creo que esa es una de las partes más importantes de todo lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos en la verdadera educación. Que la educación no es completa a menos que el cuerpo, la mente, el corazón se desarrollen armoniosamente, o sea, todos a la par. No se puede desarrollar, a veces desarrollamos la mente, ¿cierto? Leyendo. Pero basta eso. A veces aprendemos mucho intelectualmente, pero ¿eso es suficiente? A veces, muchas veces aprendemos en la universidad, en los colegios, aprendimos teoría, pero cuando usted va al trabajo o va a desarrollar eso que aprendió, ¿lo puede hacer? Si no hubo una práctica, primero la práctica. Entonces dice que, por eso dice que la educación nunca será completa si solamente nosotros desarrollamos ¿qué? El cuerpo, ¿cierto? El que dice, a menos que el cuerpo, la mente y el corazón, tres cosas. El cuerpo, la mente y el corazón se desarrollen todos ¿qué? Armoniosamente. Para que nuestra mente se desarrolle armoniosamente, tenemos que tener una relación con Dios. Para que entonces tengamos buenos pensamientos, para que tengamos alegría, para que tengamos felicidad, para que estemos bien, para que nos gocemos y podamos hacer felices a otros, ¿cierto? Tenemos que, ¿dónde qué? Primero tienen que, ¿qué? Estar en la mente, los pensamientos. Tenemos un desarrollo armonioso, entonces, de aquí, cuando esto está bien, nuestra mente, entonces, nuestro cuerpo, ¿qué? Responde también y entra en esa armonía también. Y entonces, hasta los dolores, las enfermedades se van. ¿Por qué? Todo está aquí. La mayoría de enfermedades sabemos que están en la mente. Dice que de 10 enfermedades, 9 están aquí en la mente. O sea, no son reales. Nosotros aquí las hemos dejado desarrollar. Entonces, y luego física, dice que ¿qué? La mente y el corazón. Cuando aquí tenemos paz con nuestros hermanos, tenemos paz con Dios, amamos. Entonces hay gozo y alegría en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces eso también, ¿qué? Responde todas las otras dos. Entonces todo ha desarrollado, ¿qué? En una misma armonía. El carácter ha de recibir la disciplina adecuada para su desarrollo más perfecto y elevado. Entonces necesitamos, ¿qué? Disciplina. Porque esas tres partes que vimos, cuerpo, mente, corazón, no se desarrollan solo. Tenemos que, ¿qué? Todo tiene que ser, ¿qué? Disciplinado. Tenemos una disciplina, ¿cierto? Y tenemos que empezar, por ejemplo, a dormir temprano, y eso es una, ¿qué? Una disciplina para que funcione, ¿qué? Nuestra mente, nuestro sistema nervioso bien, ¿ves? Y tenemos que tener un horario, entonces, para dormir temprano, y entonces aquí, ahí sí va a empezar a funcionar, ¿cierto? La alimentación. Tenemos que alimentarnos bien para que funcione bien, ¿qué? Nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces todo va armonioso. Pero si no hay una disciplina en el comer, para que nuestra salud esté bien, ¿cierto? Entonces, notemos que es tan importante, mire que todo conlleva como una cadena, ¿no? Un eslabón tras el otro. Y el Señor quiere capacitarnos en esta experiencia para que nosotros podamos, entonces, ahora sí que poner a su servicio realmente
todos nuestros talentos. La verdadera educación incluye el ser entero. No es una parte. La verdadera educación incluye todo nuestro ser. No es solamente nuestra mente, porque la educación que nos han enseñado normalmente es que la mente, hasta memorice, apréndase el texto, el libro de memoria. Entonces solamente usamos ¿qué? La mente. Pero en la educación armoniosa usamos todo. La verdadera educación incluye el ser entero, nos enseña el uso correcto de nuestro yo, nos habilita para hacer el mejor uso del cerebro, los huesos y los músculos, del cuerpo, la mente, el corazón. Las facultades de la mente, por ser superiores, deben gobernar el reino del cuerpo. Las facultades de la mente, por ser las superiores, ¿sabían ustedes que las facultades de la mente son las superiores? Así como el carro. Si el carro no tiene motor, ¿funciona? No. Sí, podríamos decir que el centro, creo, si no me equivoco, que el centro del carro es el motor, ¿cierto? Para que funcione. Y entonces, ¿cuál es el motor de nuestro cuerpo? El cerebro, ¿cierto? Dice, entonces, los huesos y los músculos del cuerpo y la mente y el corazón. Las facultades de la mente, por ser las superiores, deben gobernar el reino del cuerpo. Esto, el cerebro gobierna ¿qué? Nuestro cuerpo. No es posible que mi cuerpo maneje mi mente, sino que la mente tiene que gobernar ¿qué? Nuestro cuerpo. Los apetitos y las pasiones, ojo con esto, los apetitos y las pasiones naturales deben someterse al dominio de la conciencia y los afectos espirituales. Importante esto. Los apetitos y las pasiones naturales deben someterse al dominio de la conciencia y los factores espirituales. Entonces, importante que nosotros tengamos dominio propio sobre ¿qué? Nuestros apetitos. No podemos comer todo lo que queramos, porque eso nos va a traer ¿qué? Consecuencias y nos van a llevar a ¿qué? A no tener dominio de nuestras pasiones y emociones. Y eso es lo que debemos, que cuando le invitamos a la gente o le aconsejamos a la gente no comer carnes, por ejemplo, es porque ¿qué? Porque sabemos que dice que el que come carne se animaliza, porque recibe toda la sustancia y recibe todas las impresiones y las emociones, todo lo que tiene el animal, la agresividad, la violencia, todo lo recibe, entonces la persona va tendiendo a hacer su carácter igual. Pero la persona que generalmente se invita a que la deje, entonces va a ver en su experiencia propia que empieza a haber cambios en su carácter, en su forma de ser, en toda su experiencia, ¿no? Cristo está a la cabeza de la humanidad y es su propósito guiarnos en su servicio por las altas y las santas sendas de la pureza. Por la maravillosa operación de su gracia, hemos de llegar a ser perfectos en él. Qué lindo, ¿no? ¿Por qué? Por la maravillosa operación de su gracia, hemos de llegar a ser perfectos en él. ¿A qué somos llamados? A ser perfectos. En el amor. A veces hay personas que piensan que estamos locos cuando decimos eso. ¿Cómo se le ocurre que vamos a ser perfectos? Yo no soy perfecta, yo soy humano. Sacamos muchas excusas porque no queremos asumir esa responsabilidad. No creemos. Y no creemos. Y no creemos que un día podemos llegar a la perfección. Pero si nosotros nos devolviéramos un poquito atrás, miraríamos cómo fue creado el hombre al principio. A la imagen y semejanza de Dios fue creado, varón y hembra. Y fueron perfectos. ¿O sería que Dios los creó imperfectos? No, era toda la perfección, porque dice que fue hecho a su imagen y semejanza y Dios es perfecto. Entonces el hombre fue ¿qué? Hecho a la misma imagen de Dios. Son perfectos. Y por eso es que el Señor dice que no es como niño, no entrará al reino de los cielos. Más perfección un niño que una persona adulta. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto así a largos rasgos un poquito de lo que Dios pide a nosotros. ¿A dónde nos quiere llevar? Sí podemos llegar a ser perfectos. ¿Solamente en qué?
en Cristo Jesús. Perfecto. O sea, es muy especial que el ser humano se pone en las manos de Dios y que él lo va a hacer perfecto. Amén. Porque lo que él hace, A todo lo hace perfecto. ese era el principio, ¿no? Ajá. Si yo me suelto de Dios, pues